contacto. Y pues ellos, conforme fue avanzando la clase, surgió su confianza para poder desarrollar este proyecto, que es una canción que apoya a jóvenes vulnerables de su edad a dejar cualquier tipo de adicción. Y eso fue muy impactante para mí porque fueron jóvenes que no hablaban. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Ramírez Casarrubias, soy tallerista en el Garage Project Co. Mi nombre es Ángel Valadez, soy egresado del Tecnológico de Mexicali como ingeniero en mecatrónica. Bueno, mi nombre es José Antonio Mora Delfín y soy héroe de apoyo. Mi nombre es Carla Valenzuela, soy héroe de apoyo en el programa de Apple. Actualmente estamos en la secundaria número 66 en Ejido, Puebla, y en la primaria Felipa Velázquez en Mexicali. Yo estoy haciendo dentro del programa es enseñarle a los chicos a usar las herramientas nativas del iPad, como es Keynote, el iMovie, el GarageBand. También se está trabajando con la programación dentro de la aplicación Swift. Les estamos enseñando a los niños a programar, que ellos pongan el código letra por letra para que ellos puedan crear una aplicación. Dentro del programa estamos desarrollando diferentes habilidades con los alumnos. Al principio del programa tuvimos muchas barreras con los alumnos, ya que ellos no tenían una imaginación muy desarrollada y fue de los principales objetivos que tuvimos. Les causó ruido ver programación. Fue una barrera muy interesante de brincar con los chicos, ya que ellos, a pesar de ya no ver gráfica, ya están interesados en cómo se arma una pantalla, una vista con puro código. Entonces ha sido paulatino, pero ha sido muy interesante ver cómo le empiezan a agarrar la creatividad a algo que es con puro texto. Como en la clase lo dividí en momentos de programación, momentos artísticos, sí dedicamos un tiempo para poder expresar ideas, ya que pues todos los jóvenes van dirigidos a que ellos puedan crear utilizando la tecnología de cuáles aplicaciones de Apple. El proceso que llevé en estos últimos meses es principalmente poder seguir instrucciones a la hora de utilizar algo tecnológico, ya que muchos de estos jóvenes no tuvieron contacto con ni computadoras, ni teléfonos, mucho menos con un iPad. Durante las capacitaciones que recibimos de Apple, nos enseñaron a utilizar la aplicación de GarageBand. Fue de gran utilización, ya que en el mes de marzo tuvimos una competencia aquí en Baja California. De hecho, pues ganaron la medalla de plata, ganaron el lugar para ir al nacional. Es una canción que apoya a jóvenes vulnerables de su edad a dejar cualquier tipo de adicción. Y se pusieron a bosquejar la letra, se pusieron a probar instrumentos, lo borraban, volvían a empezar hasta que les llegó a encantar. O sea, hicieron todo un proceso para crear su canción. Gracias a esta ayuda que nos dio Apple, los niños pudieron lograr hacer un proyecto, el cual era sobre el bullying. Pasó a la nacional, entonces se va a ir a competir a Guadalajara. Para este concurso desarrollaron un cortometraje en el cual usaron varias herramientas nativas del iPad. Hicieron una especie del proceso de cómo iban a hacer las tomas, las animaron un poco en el Keynote. Posteriormente, después de capturar todo el video con el iPad, se editó en el iMovie. Pues me gustaría agradecer a Learning Design Center porque aparte de sus capacitaciones que nos dieron, nos enseñaron cosas más creativas para el dominio del iPad. Si no nos hubieran dado ese enfoque, no hubiéramos podido desarrollar en los jóvenes ese amor relacionado a crear imágenes, crear música, crear películas, como también sin la ayuda de la programación no hubiéramos podido lograr enseñarles a los jóvenes de una forma más divertida a utilizar el lenguaje de la programación de Apple. Logramos un gran avance en los alumnos de la primaria. Había alumnos con mucho rezago educativo y sin embargo han desarrollado grandemente su habilidad de la creatividad. Muchos alumnos de secundaria no se miraban estudiando la prepa, no se miraban como profesionistas y pues a través del ciclo escolar hemos estado pues platicándoles, impulsándolos, motivándolos para que estudien una carrera ya sea la preparatoria y después la universidad y pues ya tienen esa meta de ser profesionistas en un futuro.